En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando de día martes, bienvenidos a este programa de martes 12 de mayo del 2026, mes del mar, a muy pocos días de nuestra gran celebración del 21 de mayo, homenaje a los héroes de Iquique y de Punta Gruesa. Ojalá que toque un lindo día y que nuestras fuerzas, los guasos que hacen también su homenaje y todas las fuerzas vivas de la ciudad, tengamos un lindo día para que podamos disfrutar en plenitud de ese homenaje a los héroes de la Marina de Chile. Bueno, estamos en el mes del mar, estamos hoy día con el equipo completo, don Eugenio Guerrero, don Patricio Schiavetti, don Eso Alvarado por Asofar en los controles, quien les habla Pilar Soberado, y en Radio Portales de Valparaíso, don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Bueno, bienvenidos a todos, esperamos se encuentren muy bien. Queremos agradecer nuestro constante apoyo y también el de Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Apoyo constante, uniforme. Y también el apoyo de Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, que nos permite salir con este programa desde hace ya 11 años, por todos sus medios, redes, Onda AM, Onda FM, por todo. Así es que muchísimas gracias a todos. Y a nuestros auditores, pero en realidad para partir el programa como es habitual, lo primero es deslindar las responsabilidades. Las opiniones que emitimos en este programa no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar. Son nuestras propias opiniones, las de vuestros contertulios, y así con todos de lunes a viernes. Y en segundo lugar, recordar como siempre, estaba leyendo una noticia bien particular hoy día, pero bueno, recordar como siempre y desde hace ya 2 años a los damnificados de los incendios del 2 y 3 de febrero del 2024 que afectaron a Viña del Mar, a Quilpué y a Villa Alemana, pero particularmente y con mucha crudeza a Viña del Mar. Hubo 138 muertos. Y con eso creo que lo digo todo. Y lo seguiremos recordando, programa tras programa. Y en relación con la solución para los damnificados, ojalá que esta sea pronta. Ojalá que sea no solo pronta, sino buena. Y que estas nuevas autoridades sean diligentes, sean eficaces, sean eficientes. Y con eso, dicho eso, saludo a don Patricio Schiavetti y a don Eugenio Guerrero. Buenos días, Pilar. Buenos días, Eugenio. Saludamos con mucho afecto a los auditores, a Enzo y a Gerardo Terán y Luis Salinas en los controles de Radio Portales. Y comenzamos el programa diciendo lo siguiente. Como parte del mes del mar, se ha dado inicio a esa celebración en todas las zonas navales. Me refiero a la primera zona naval que tiene su sede en Valparaíso, a la segunda zona naval en Talcahuano, a la tercera zona naval en Punta Arenas, a la cuarta zona naval de Iquique y a la quinta zona naval de Puerto Montt. Y junto con este inicio del mes del mar, ayer se inauguró en La Moneda el Salón Arturo Prat
presidido por el presidente de la República, José Antonio Kast, con la asistencia del ministro de Defensa, don Fernando Barros, el comandante y jefe de la Armada, Fernando Cabrera, y el alto mando naval, en que se señaló concretamente la esencia de lo que es el héroe Arturo Prat, esta trilogía que es Dios, Patria y Familia. El héroe la representó muy bien para haberse inmolado por la patria. Dios, que estaba presente en su corazón y el escapulario que él portaba siempre, y su familia, que lo era todo, Carmela y sus hijos. Así que con ese marco continuamos celebrando el mes del mar. Sí, Y qué como bonito parte, eso, perdón, disculpa que te interrumpa, lo leí en la sí, mañana, por me supuesto, encantó, buen detalle, sí. Faltó decir quedó, que era abogado nomás, o sea, no solo la tríada, ¿no? Faltó la cuarta, el cuarto eje del tridente, digamos. Pero en fin, nada es perfecto. Ya. sí, oye, a los marinos que no son de justicia hay que decirles que Prat era abogado, así que para que no se les olvide. Sí, oye, perdón, la única vez que no usó su espada y la desenvainó para dejarla en un sitio adecuado fue cuando juró como abogado en la Corte Suprema. O sea, el respeto más absoluto a la institucionalidad del Poder Judicial. ¿Sí? Que a Prat hay que pensarlo, no solamente en el abordaje, a Prat hay que pensarlo como hombre mucho antes de toda esta historia del combate naval de Iquique. Ya, en fin, para otro programa. Ya. Y fíjate que tenemos una efeméride, queridos auditores, muy adecuada al mes del mar, porque un 12 de mayo de 1888, en esta fecha en Iquique se realiza la ceremonia oficial de exhumación de los restos del capitán Arturo Prat Chacón, del teniente Ignacio Serrano Montaner y del sargento Juan de Dios Aldea Fonseca, caídos en el homérico combate del 21 de mayo de 1879 en la rada de dicho puerto. Así que es una fecha importante, la fecha de exhumación de los cadáveres de estos grandes héroes navales. El día 13, las urnas fueron embarcadas en el monitor Huáscar para su traslado al paraíso. Y el día 21 fueron depositados solemnemente en la cripta del Monumento a las Glorias de la Marina en la Plaza Sotomayor. De esta forma, Valparaíso y Chile entero recibían las cenizas gloriosas de los inmortales capitaneados por el heroico capitán Prat. Así que gran efeméride y proporcionada por el general de carabineros Patricio Geldres. Sí, y tú sabes que, bueno, tú sabes, todos, bueno, yo creo que en general todos sabemos que en en la primera sepultación de los restos de Prat tuvo una ingente participación un asturiano. ¿Mm? Ciudadano Eh, español, sí. Exactamente, un ciudadano español asturiano de un pueblo asturiano, valga la redundancia, que se llama Corao, en donde hay una imagen de Prat y es un sitio al que habitualmente, o sea, no sé con qué tanta regularidad ahora, pero asisten integrantes de la Marina de Chile a rendir un pequeño homenaje a este ilustre español. Sí. Sí, porque le quedaron depositados en Iquique, gracias a la gestión de este español, en unas urnas muy modestas. Y de Sí, pues, allí fueron exhumados y traídos a Valparaíso exactamente. con la pompa que correspondía. A propósito de los mártires de carabineros, como los damos a conocer todos los días, martes en el programa, un día 12 de mayo de 1948, el sargento segundo Julio Luengo Viveros sufrió una caída un equino en un procedimiento policial. Y el día 12 de mayo de 1981, el sargento Carlos segundo Arancibia Herrera sufrió un atropello
también cumpliendo un procedimiento policial. Así que a la familia de estos carabineros le transmitimos nuestro pesar y a la institución de carabineros igualmente, esta noble organización que vela día a día por el combate a la delincuencia y el narcotráfico y la mantención del orden público. Así que vaya para ellos nuestro saludo desde el programa. Sí, que siempre, bueno, siempre comentamos, decimos después de que tú nombras a los carabineros mártires, que descansen en paz y que la muerte no es el final. Y quiero traer a colación algo que sucedió el fin de semana en España, que me ha llamado profundamente la atención y que tiene alguna relación con Carabineros de Chile, o sea, con nuestra policía uniformada. El viernes de la semana pasada fueron asesinados dos guardias civiles que cumplían labores marítimas en la detección de la droga en la zona de Huelva, en esa zona complicada del sur de España donde hay muchísimo narcotráfico, y fueron embestidos por unas lanchas rápidas de narcotraficantes. Murieron los dos. Y la verdad que fue de una emotividad tan grande el homenaje, el póstumo homenaje que la Guardia Civil rindió a sus dos héroes. Hace 2 años murieron otros dos. Eh, como corresponde en la Iglesia Católica, con una hermosa homilía, con un sentimiento muy grande de su compañero. Pero lo que quiero decir y que quiero enlazarlo con la actitud que tiene habitualmente la izquierda con la policía, con el orden público y con el uso legítimo de la fuerza, con el uso de la fuerza voy a decir, y con la labor de represión que tienen que cumplir y que tienen asignada a todos aquellos que portan armamento y visten uniforme. Que ni tú, ni Eugenio, ni Enzo, ni yo andamos con pistolas para ningún sitio porque nuestras profesiones no ameritan eso. No estamos en eso, pero las Fuerzas Armadas sí. Y tiene la tupé de decir una señora socialista del Partido Socialista Español que lo que le pasó a los guardias civiles habría sido un accidente laboral. Es como si nosotros al hablar de nuestros carabineros muertos dijéramos que fueron accidentes del trabajo. O sea, voy a la degeneración y a la degradación del otro, a la falta de respeto al otro, que fue un poco también lo que nos contó Eugenio antes de comenzar el programa. En esta destrucción de la tolerancia, en esta destrucción del respeto por el otro, que puede ser evidentemente mi rival en las elecciones, pero no puede ser mi enemigo, como sucede hoy. Y por eso traigo a colación el tema de los guardias civiles españoles, que también para ellos, que descansen en paz y la muerte no es el final. Sí. Y para entroncar lo que tú acabas de señalar, Pilar, Eugenio, vamos a analizar la actitud de la oposición frente al megaproyecto del gobierno. Yo creo que esta presentación de más de 1.300 indicaciones que constituye la estrategia de la oposición buscando dilatar la tramitación de la mega reforma, denota la actitud de una oposición destructiva que no quiere aportar ni la sal ni el agua y que sencillamente no tiene ninguna proposición constructiva a responder frente a la mega reforma. Solamente implican actitudes para dilatarla y no son proposiciones concretas de respuesta frente a un determinado artículo del proyecto. Así que a mí me impresionó mucho la grabación de Araya y de los que la acompañaban en esta mofa en contra del gobierno en que señalaban los fundamentos a la presentación de las indicaciones. Va a haber que analizar por parte de la Cámara y la mesa y en las comisiones cuál de estas indicaciones constituyen materias que son de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Porque si tienen alguna incidencia en materia tributaria, de seguridad social y fiscal, indudablemente son inconstitucionales.
Así que hemos visto que hay una actitud odiosa, tanto el Partido Socialista, el Frente Amplio, este Partido Socialista Democrático, que democrático no tiene nada, el PPD, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana que se sube a este carro para obstruir y impedir la marcha de este proyecto que está centrado en lograr el crecimiento, el empleo y la inversión. Así que ahí estamos y veremos cómo se va desarrollando la tramitación del proyecto en la semana. Eugenio, tu opinión con respecto a esto que ha planteado Patricio. Sí, mira, lo que pasa es que, mira, hay tantas visiones acá, pero hay algo interesante. Lo primero es que nosotros tenemos una oposición que acepta que hay un problema con el crecimiento brutal, ¿ya? Y que al menos la rebaja del impuesto corporativo, o sea, cuando estoy hablando de la oposición, estoy hablando de una oposición que al menos usa un poco la materia gris del lóbulo frontal, ¿ya? Que puede establecer a sí mismo, o sea, que no es con la guata o con la ideología política, que tenemos un problema grave, 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 con respecto al crecimiento. Además, una cosa es ser oposición y otra cosa es ser obstruccionista. El obstruccionismo es un cáncer para la política. ¿Pero por qué? Era lo que comentaba en el programa pasado. Cuando tú tienes un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, eso amenaza una parálisis del gobierno porque ambos se creen a sí mismos quienes detentan la soberanía popular. Y esto está haciendo que las excusas que dicen sean hasta ridículas en muchos aspectos. Por ejemplo, se ha dicho que superan las 2.000 indicaciones para el proyecto, o sea, para revisar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Las personas dirán, bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, cuando un proyecto está en discusión, los parlamentarios y a veces el Ejecutivo pueden presentar indicaciones. Esto obliga a que la comisión o la sala tengan que revisar esas propuestas o al menos agruparlas. Y ese tema no es menor. ¿Por qué? Porque no solamente se salta lo obligatorio, no lo, la necesidad de urgencia que hay con respecto a la recuperación del empleo o sea, el empleo y el crecimiento económico, sino que por otro lado, y a mí me parece esto importante, esto es centrar el debate, Pilar y Patricio, en la recaudación. Entonces hay un temor fundamental a no tener mecanismos de compensación a partir de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo. El tema es que el Consejo Autónomo puede tener una visión, y yo entiendo que se respete la erudición de muchos economistas que están en el Consejo Fiscal Autónomo, pero Autónomo plantea una preocupación, y su preocupación está más en la recaudación con respecto a los mecanismos de compensación y no en el crecimiento. Bueno, uno puede tener una opinión distinta, quizás no contraria, porque obviamente uno tiene que decir, bueno, es delicado los mecanismos de compensación, pero si tú quieres hacer que un país crezca, si le tienes más temor a la recaudación porque no quieres recortar gasto, que en el crecimiento, que es lo que te va a permitir, en este caso, la rebaja del impuesto corporativo y todo el marco regulatorio que se va a destrabar, entonces estamos por el mal camino. Lo dice el Consejo Nacional Autónomo, no. Muchos tienen miedo a discrepar. El informe que hizo, un informe serio, pormenorizado, pero que tiene su visión, y es una visión muy preocupada, creo yo, en la recaudación y no en el crecimiento. Incluso el proyecto valora, fíjense bien, la crítica valora que se esté beneficiando o se esté priorizando el crecimiento, aunque sea lo hace. Y obviamente levanta ciertas alertas, no solamente con mantener el déficit fiscal incluso hasta final del periodo, sino también, bueno, todas las amenazas inflacionarias, que no lo dice de manera directa, y además todos los problemas que tenemos con deuda. Pero eso por un lado. Por otro lado, uno podría decir, menos impuestos, menos gasto, menos permiso y más certeza jurídica. Yo creo que le conviene a todo Chile y le conviene o sea, al país, porque tenemos una tasa de desempleo, como ustedes sabrán muy bien, de 8,5%. Tener una tasa de desempleo de 8,5% es gigantesca. Es gigantesca, sobre todo con todas las posibilidades para poder hacer una reforma responsable en el ámbito tributario, en el ámbito fiscal, que es fundamental. ¿Por qué? Porque la oposición dice, bueno, esto es una reforma tributaria. Prácticamente no, tiene un elemento tributario que traba básicamente la inversión, y por otro lado, para finalizar el comentario, ellos le hacen crítica a la invariabilidad tributaria por 25 años. Yo creo que esto es una discusión muy mezquina, porque quienes piensan en el área legislativa
de esta forma no están pensando como estadistas. ¿Por qué? Porque quienes vienen a hacer inversión, y Chile depende mucho de la inversión, porque tenemos un mercado pequeño, pero dinámico y interconectado al mundo, pero que necesita inversión. Uno decir que la invariabilidad tributaria no debería ser, uno podría acordar, bueno, si hay invariabilidad tributaria, entonces se cobra una tasa mayor o una tasa menor, todo eso se puede discutir, pero precisamente ir en contra de esto para que la inversión tenga certeza jurídica de aquí a un futuro es fundamental que se tenga más visión de estadista que la coyuntura política e ideológica. Y por último, como decía Patricio, el socialismo democrático, y ellos quieren presentar una especie de eh, como de propuesta, y no es más que un enunciado, porque ninguno de ellos tiene realmente un proyecto estructural con qué hacerle frente al plan de reconstrucción. Entonces es como vergonzoso el tema, porque tú te opones, a ti te financia básicamente la ciudadanía, que te vota y te da el voto de confianza, meten indicaciones, pero no presentan una propuesta real, estructural, que esté al mismo nivel alternativa. Entonces están haciendo un daño a la deliberación democrática no menor, porque aquí estamos en un proyecto serio frente a los caprichos de un conjunto de legisladores que no saben y no hallan dónde hacer la indicación al proyecto. Entonces esto es lo que revela mezquindad, esto es lo que revela inmadurez, que no piensan como estadistas y que los criterios ideológicos están por encima de los criterios políticos que en un parlamento la gente debería demandarle a las personas con rigurosidad. Sí, claro. Sí, el problema con esta gente, con la oposición que tiene este gobierno, primero no darse cuenta que el 60% de los electores votó, de la ciudadanía votó por Kast. Sí, es una cuestión irredarguible. Hay un Exacto. 40% que naturalmente jamás va a votar por él o de repente podría ser, pero sabemos que hay una oposición ahí fuerte. Pero si es que ellos tuvieron 4 años para gobernar, para poder haber hecho un montón de cuestiones, ni siquiera por la vía legislativa, que estrictamente no hicieron, lo primero. Y lo segundo, porque durante los 4 años anteriores de Boric y asociados, la verdad que ellos se dedicaron básicamente a la ideología y al robo. Derechamente, no hay otro trabajo que hayan hecho. Si tuviéramos que rescatar lo grande que hizo en materia tributaria, educacional, de salud, de vivienda, de trabajo, etcétera, el gobierno anterior, lo que habríamos de rescatar es la preparación, la organización del funeral del expresidente Piñera, que fue lo más destacado que hizo el gobierno anterior. Así las cosas, esta posición no tiene mucho fundamento para ponerse a las propuestas que ha hecho este gobierno en esta especie de esta ley miscelánea, ley de hiperreforma, de reconstrucción. Yo puedo entender que haya cosas que no les gusten, lo entiendo, y la oposición está precisamente para eso, para oponerse a cosas que el gobierno vigente, que no de turno, porque lo de las presidencias no es de turno, que el gobierno que está en servicio, por decirlo de alguna manera, propone. Y hay cosas que no le pueden gustar. Quizás cuestiones del ámbito cultural, quizás cuestiones del ámbito identitario, el tema, muchas cosas que podría ser. Pero la oposición no puede oponerse per se, aquí lo hacen naturalmente, se amenazaron con un tsunami de indicaciones, no pueden oponerse per se a un proyecto que puede tener sus luces y sus sombras, pero que básicamente tiene luces. Y si se quieren oponer, opónganse como corresponda, pero no lo que, como has dicho tú, Eugenio, indicaciones. Bueno, pero ¿qué hay detrás de esas indicaciones? Estrictamente no hay nada. Y ese es el gran problema. Entonces, esta gente, al igual que algunos de la derecha también en otro minuto, juegan con la voluntad y juegan con sus electores de forma bastante. Eso es lo que yo creo que lo comentemos en la segunda parte del programa, que tiene que ver con algo que va mucho más allá de la actitud de la oposición en esta discusión de la mega reforma o de la ley miscelánea o de la ley autobús o como se la quiera llamar. Ya, don Enzo Alvarado nos ha dicho que nos queda nada para ir a la pausa, así es que vamos a la pausa musical. Y para hoy día, una canción de 1982, Michael Jackson y Paul McCartney, The Girl Is Mine, La chica es mía. ¿Y por qué hemos puesto hoy día a Michael Jackson en la pausa musical? Porque está de moda, hay una película buena para ver, entretenida, de buena música que está en los cines, que nosotros recomendamos, y para volver a escuchar la música de este gran cantante que también, como en política, tuvo sus luces y sus sombras, pero no somos quienes para insistir en las sombras. Así es que vamos a la pausa y volvemos. Y hemos regresado, queridos auditores, después de escuchar una magnífica canción, The Girl Is Mine, La chica es mía,
una canción interpretada por Michael Jackson y Paul McCartney, dos clásicos de la buena música. Así que una muy buena lección, como siempre, de Pilar, y coincidiendo con esta recomendación de ella de ir al cine para ver la película de Michael Jackson. Una buena película y con muy buena música. Y queríamos compartir con los auditores esta excelente noticia de que una nueva presidente de derecha asume la presidencia de la República en Costa Rica. Se trata de Laura Fernández, que asumió la presidencia con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico, que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo uno de los más seguros de América. En un acto multitudinario, en el Estadio Nacional de San José, la Laura Fernández, de 39 años, juró para un periodo de 4 años. A la ceremonia asistió el presidente José Antonio Kast, y lo notable es que él utiliza líneas aéreas comerciales de manera a hacer un viaje más barato y no ocupando los aviones de la FACH. Así que bien por la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a quien le deseamos mucho éxito en su mandato. Y yo no tenía idea que, fíjate tú que yo ya le dejo la palabra a Eugenio, pero yo no tenía idea, yo pensaba que Costa Rica era un país bastante tranquilo, bastante calmado, con bastante paz, pero a raíz del tenor de las declaraciones de la nueva presidente y que dijo que iba a implementar normas parecidas o iguales a las de Nayib Bukele, Bukele a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? Honestamente, me llamó la atención lo joven que es también, muy joven. Estuvo en Chile para la asunción de Kast, sí. Así es que, bueno, felicitaciones a doña Laura, pues, claro. Sí, yo en este ámbito no tengo mucho que aportar, pero fíjate, la novedad institucional es que, eh, o sea, uno podría decir que Costa Rica hoy en día presenta una tensión importante, ¿no? Por un lado, una demanda ciudadana legítima por seguridad y por otro, el riesgo de que la respuesta sea más poder concentrado en el Ejecutivo. Básicamente en eso se está descantando un poco la tensión política, ¿no? Lo otro es que al ser la seguridad, como sabes todo, una función esencial del Estado, el Estado tiene que dar mano dura, ¿no? Entonces, de proteger la vida, la libertad y la propiedad, pero el enfoque de mano dura no puede ser tan popular o puede que no sea tan popular en Costa Rica como, por ejemplo, lo es bajo el gobierno de Nayib Bukele, ¿cierto? En El Salvador. Entonces, ese aspecto, creo yo, va a ser definitivo, Pilar y Patricio, en Costa Rica, porque Costa Rica fue por décadas una especie de excepción institucional centroamericana, ¿ya? Democracia Sí. del ejército, Estado social fuerte y reputación internacional. Entonces, el gran desafío ahora es combatir el crimen y el narcotráfico sin destruir esa ventaja institucional. Entonces, por eso que el clivaje o la tensión política radica más bien en cómo atendemos un problema si veníamos siendo excepción en estos ámbitos durante décadas. Incluso Venezuela en algún momento tuvo que prestar asesoría y parte de seguridad importante en conflictos de Costa Rica al no poseer un ejército, por ejemplo. Por otro lado, la seguridad es indispensable para la libertad, sí, pero ya ahí se ha avanzado de una manera significativa institucionalmente. No es un país sin instituciones claves consolidadas como el caso de Salvador. Y por otro lado, que ellos están tratando de prevenirse, yo creo que por ello Laura llega a la presidencia, es para que no llegue a lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador, como ustedes saben, esto vino subterráneo, comenzaron a no prestarle atención a los pequeños grupos de narcotráfico y el microtráfico, hasta que se apoderó de las principales ciudades. Guayaquil, por ejemplo, hoy en día es un epicentro de inseguridad brutal, ¿ya? Y ya no hayan cómo atenderlo porque en épocas de pandemia, paradójicamente, eso terminó aumentando el crimen, la organización, la violencia, y se terminó consolidando en los últimos 3, 4 años, y no se sabe cómo combatirlo de una manera efectiva. Entonces, yo creo que Costa Rica, en el debate tenso que hay a lo interno, están tratando de no llegar a lo que llegó a Ecuador. Así que enhorabuena en Costa Rica por esta decisión para Laura Fernández, que ganó el 8 de mayo.
y ella tiene una continuidad con el proyecto político de Rodrigo Chávez, podríamos decir, pero la novedad institucional es que Chávez dejó la presidencia, pero entró el nuevo gabinete como ministro de Presidencia y Hacienda. Entonces, esto lo refleja el país. Entonces, claro, aquí también se va a reflejar cómo esa tensión se va a decantar por una mano dura, al estilo de Nayib Bukele, y que termine por un lado haciendo daño a un conjunto de instituciones que se consolidaron, o si por el contrario van a mantener el equilibrio, y yo creo que ese va a ser el desafío fundamental de la nueva presidenta de Costa Rica. Enhorabuena, que tiene la oportunidad de poder llevar a cabo una propuesta de mano dura, pero cuidando las instituciones. A todo esto, hubo una muerte importante, no recuerdo en este minuto, en el Ecuador, que apareció en noticias hoy día por la mañana. No sé si, es que no quiero ser, no quiero ser poco seria, pero no sé si a un juez, creo que a una miembro del Poder Judicial, un homicidio en el Ecuador, y que revela un poco la situación por la que pasa ese país, que no es una situación fácil, indiscutiblemente. Pero bueno, hay que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. El Ecuador tiene una relación muy estrecha con Chile, entre paréntesis, siempre la ha tenido, militar, económica, no sé, hay que Bueno, ver eso. deja la agencia EFE, que asesinan a tiros a una jueza de Ecuador, ya leyendo acá. Pues, ahí está. Agente que debía protegerla no estaba al momento del ataque, imagínense. Entonces, lo Eso, que eso mismo. en Ecuador fue asesinada a tiros este lunes por hombres que iban a bordo de una motocicleta, quienes la atacaron cuando ella se movilizaba en su vehículo por una vía del municipio de Machala, capital de la provincia sureña del Oro, fronteriza con Perú, informó la policía. Y la magistrada, identificada como Lady Pachar, trabajaba en un juzgado del municipio de Santa Rosa, en el Oro, cercano a la frontera, y había recibido amenazas, por lo que contaba con acompañamiento policial. Imagínense ustedes a lo que se ha llegado. Ya casi al estilo de Colombia, en los tiempos de Pablo Escobar, y, o sea, tanto la guerrilla como el narcotráfico y todo el crimen organizado, incluso el crimen organizado urbano, que era el M-19, aunque perteneció, si más no me equivoco, Gustavo Petro. Bueno, a ese nivel al parecer quiere llegar a Ecuador, que esperemos que no pase eso, porque no sabemos si Noboa realmente va a tener la agilidad para poder combatir el crimen en Ecuador. Yo cuando fui para allá el año pasado tuve la sensación de que es más propaganda que otra cosa. A nivel de la aplicación institucional de lo que se va a hacer en seguridad, al parecer no hay un proyecto sistemático como el que aplicó, por ejemplo, Nayib Bukele. Perdona, dices tú que lo que haría el gobierno sería, entre comillas, más propaganda que realidad, ¿eso? Sí, o sea, a nivel de los hechos y el combate al narcotráfico no ha tenido el efecto que, por ejemplo, tuvo Nayib Bukele desde el inicio. Entonces, hay una decepción en Ecuador respecto a lo que se dice con respecto al resultado. Se salió de control. Los asesinatos, los robos a mano armada, el control de zonas y localidades es brutal en Ecuador en este momento. Pero recordemos que Nayib Bukele llegó al poder precisamente por lo que prometía, por el clamor ciudadano ante la delincuencia desatada, sobre todo de las maras. Pero Exactamente. recordemos, porque todo hay que recordarlo, que Nayib Bukele gobierna en un estado de excepción constitucional. Así es, así es, así Ya, es. Un gran punto. eh, estará bien o estará mal, pero no es la misma figura que hay en Chile, que hay en el Ecuador. Ojo con eso. Sí, Entonces, los poderes que tiene Bukele, originalmente entregados por su pueblo en elecciones libres, democráticas y tremendamente complicadas por la ola de delincuencia, el gobierno de hoy es distinto. no, ¿Ya? lo que Y pasa. recordemos que reformó la Constitución también, pues. Acuérdate que en Bukele también empezó a hacerlo a la mala, cuando la institucionalidad no le respondía al proyecto. Entonces, eso es lo que eso es lo que se le critica. Pero sí, no, Claro. es un gran punto lo que dice, porque obviamente hay resortes institucionales importantes para poder respetarlo. Pero lo que digo es la sensación que me llevé en Ecuador cuando se habla del punto de vista de la seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo, se puso de moda no tomar Uber. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la persona que podría estar conduciendo el Uber es un delincuente. Entonces tienes que tomar taxis conocidos a la vieja usanza, a ese ¿Ya? nivel. Entonces la gente se siente muy desprotegida. Yo creo que eso es un desafío que todavía tienen que asumir de una manera más sistémica. Yo me imagino que al radicalizarse el tema de la delincuencia, que eso es lo que parece promete va a pasar en Ecuador, va a terminar haciendo que la autoridad política se decante por medidas más radicales como el estado de excepción.
en algún momento. Entonces, Costa Rica no quiere llegar a eso. No, 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 claro que no. Bueno, esperemos a ver qué pasa, porque eso también nos interesa a nosotros, indiscutiblemente. Y mientras tanto, queridos auditores, surgió una novedad importante en el panorama electoral del Reino Unido, porque habitualmente se disputaban el poder dos partidos clásicos, como era el laborismo y el conservador. Pero en la última elección de concejales ha ganado en forma notable el partido de Nigel Farage, el Reform United Kingdom, que arrasó en los comicios y que consolidan su favoritismo, sufriendo una derrota significativa. El primer ministro laborista Keir Starmer. En el resultado de la elección, con más de 2.800 puestos de concejales declarados, Reform United Kingdom se quedaba con casi un tercio de ellos, 934, lo que significaba para el partido 874 nuevos concejales con respecto a los que ya tenía. El laborismo, en tanto, perdió 560 y se quedaba con un total de 481, mientras que el Partido Conservador perdía 309 para un total de 465. Por lo tanto, si los británicos se habían acostumbrado en términos de izquierda y derecha, este nuevo partido está logrando ganar en zonas que siempre han sido conservadoras o en zonas que el Partido Laborista había dominado desde finales de la Primera Guerra Mundial. Así que veremos para las elecciones generales, porque Keir Starmer ha anunciado que no va a renunciar, pese a esta significativa derrota, qué es lo que va a pasar a futuro en el panorama electoral británico. Sí, Starmer dijo que no iba a renunciar. ¿Cuándo son las elecciones generales en Gran Bretaña? ¿Sabes tú, Patricio? Eugenio, porque yo no lo sé, porque eso tiene sus bemoles. ¿Cuándo son? Lo estoy Eh, buscando. las, El Ya. 2029. Ah, queda un tiempo considerable, claro. las- las elecciones deben celebrarse el 15 de agosto del 2029. Exactamente. Ya, ya. Pero aunque el primer ministro, Sir Keir Starmer, puede optar por convocarlas en cualquier momento antes de la fecha. Sí, claro, claro, Importante eso. claro, claro. Sí, mira, Em, mira, lo que está ocurriendo en el Reino Unido, fíjate, o sea, yo pienso que no solamente es una derrota electoral del laborismo, es una crisis de representación brutal, ¿ya? La clase trabajadora blanca se mueve hacia el reform, eso es importante. Parte del voto musulmán abandona a los laboristas por el tema Gaza y por el abandono local. Gales gira hacia el nacionalismo regional y los partidos tradicionales pierden control básicamente en el mapa político. Y la advertencia es clara. Cuando el Estado crece, en este caso, promete demasiado y fracasa, la sociedad no siempre pide libertad y muchas veces retrocede a lo primitivo, ¿no? Al originario, a la identidad y el castigo, ¿no? Y ese desafío es convertir ese malestar en más libertad. O sea, la idea es que se transforme en mayor libertad y no en más estatismo. Entonces, pero acá el desafío cultural es brutal porque yo no sé si ustedes vieron la proporción de votos con respecto a lo musulmán en Gales. Cuando tú ves la celebración, en esa celebración, yo no sé si vieron en Birmingham también, no había ni una mujer en el comando no, de campaña, en la celebración, no, en absoluto. no. Y eso a ti te sorprende como occidental, ¿ya? Que normalmente uno siempre ve una especie de crisol, si podríamos decir, de colores, rostros, colores de piel, incluso etnicidad, y aquí lo que ves es al mismo machismo tradicional islámico, celebrando porque comienzan en cierta medida a hacer mella en la cultura occidental. Fíjate que con esto cierro el punto, el tema de Gaza
el tema de Gaza termina dividiendo las aguas. Yo creo que a veces Pilar y Patricio me preguntarán por qué este hombre toca tanto ese tema. Bueno, porque ese tema No, es articulador de la tendencia hacia la islamización. Si uno no enfrenta ese tema, porque ¿qué pasa? Yo puedo entender el tema de Netanyahu y puedo entender el tema de las formas y los excesos que se han cometido en muchos ámbitos. Pero yo me refiero al debate ideológico. Muchas veces decir que no se está, vamos a suponer, con la élite que en este momento detenta el poder en Israel, mucha gente termina asumiendo que es básicamente un apoyo a los gazatíes con respecto al apoyo a Hamas. Y no necesariamente es eso. Pero eso se ha transfigurado dentro de la propaganda política como si fuera un rechazo total a lo que representa Israel. Y cuando uno rechaza totalmente lo que representa Israel culturalmente, es rechazar las bases donde el cristianismo es posible. Ese tema fundamental termina haciendo daño a mediano y a largo plazo. Y eso lo estamos comenzando a ver ahora. Fíjense que todos los analistas políticos serios en el Reino Unido dicen que este tema fue muy decidor con respecto al voto musulmán, con respecto al abandono de los laboristas y con respecto al crecimiento también, porque hay una propaganda brutal en el mundo entero con respecto al tema Gaza y el tema palestino. Como ustedes saben, es uno de los temas que más propaganda tiene respecto al conflicto en el Medio Oriente. Entonces, hay que tener ojo allí porque nosotros como occidentales tenemos que cuidar este asunto. Y con esto cierro. Me preguntaban, ajá, Eugenio, ¿cómo soluciona el Reino Unido este problema? Yo digo, es un problema difícil, porque es un problema de desafío cultural. ¿Cómo tú le dices a alguien que no tiene derechos políticos? Porque muchos me decían, por ejemplo, bueno, entonces deberían no dejarles ni votar ni que se postulen. Si haces eso, no estás puedes. incurriendo sus derechos constitucionales y políticos. Claro, Te estás claro, comportando como ellos en sus tierras. Entonces, eso claro. es un problema gravísimo, porque una cosa es ser contraislámico y otra cosa es ser un islamófobo. ¿Me entiendes el punto? Y ese tema yo creo que va a ser decidor con respecto a la cultura occidental, porque los que somos cristianos, ya en este caso yo católico, sabemos que existen instituciones que protegen incluso a aquellas personas que no están de acuerdo con nuestras culturas, pero por eso nosotros tenemos que tomar nuestras precauciones a la hora, por ejemplo, de dejar que salafistas armen organizaciones políticas dentro de los países. Eso es un debate que hay que dar, porque ya sabemos Claro. pero obviamente tenemos que hacerlo de nuestro frame, de nuestro marco jurídico. Eso lo tienes tú muy bien, Pilar. Y eso es un desafío no menor. Yo creo que hacia ahí se va a decantar el próximo debate jurídico en Occidente. Bueno, es el gran tema, es el gran tema y la gran dificultad que tienen los organismos, los estados occidentales, las instituciones occidentales, demócratas, católicas, cristianas, liberales, que le dan protección incluso a esos grupos que tratan de horadarlas después desde dentro, como pasa precisamente con todos estos grupos, que no Así son es. los musulmanes al general, es el salafismo precisamente el gran problema que hay. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, pero yo no entiendo por qué le dan derecho a voto a radicales musulmanes. Bueno, porque nosotros jugamos desgraciada o afortunadamente con esa normativa. Es como el cristiano y esa norma de poner la otra mejilla cuando te pegan. Tú dices, pero perdón, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, en la del cristianismo. ¿Ah? Exacto. Que fue, que es claro, que para la gente totalitaria y sobre todo para la gente musulmana radical, que Es no fundamental. son todos, es claro, lógico. Entonces ahí tenemos un problema terrible que yo no sé estrictamente cómo podría solucionarse, porque yo sí entiendo que para la gente, para nosotros occidentales es un horror que haya mujeres postergadas dentro del ámbito salafista, que haya mujeres con el clítoris, el tema de la ablación del Sí. clítoris, que haya niñas a las que hay que casar a los 7, 8 años con fulanos de 40 o de 30 años, una serie de normas que para nosotros son impensadas, que son precisamente las normas que el cristianismo, que la existencia de Jesucristo vino a dejar de lado, precisamente, y que fue lo que fue construyendo en definitiva nuestra sociedad occidental. Para nosotros es terrible, pero por otro lado, ¿cuál es la solución? A Bueno, ver, matar a toda esta gente, relegarla, mandarla a un campo de concentración, como yo decía eso. No, nosotros no podemos hacer eso. mira, yo me decantaría, mira, así como, mira, Karl Popper tiene la famosa paradoja de la tolerancia, ¿no? ¿Qué dice esta paradoja? Esta la tiene en un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Y dice, en nombre de la tolerancia, dice, no debemos tolerar a los intolerantes, porque en la tolerancia a los intolerantes terminamos haciendo desaparecer el ámbito donde la tolerancia es posible. Esto lo dice con respecto a los partidos políticos totalitarios, el nazismo,
comunismo. Yo me decantaría, entonces él dice, en el caso de que la sociedad misma no se ponga de acuerdo en prohibirlos, hay que prohibirlos por la política, él dice, ¿no? Eso lo dice Karl Popper. A mí me gusta esa mención porque yo sí estoy de acuerdo en la prohibición de, por ejemplo, organizaciones políticas que pretendan implementar la Sharia. Eso no significa sí. que puedan ellos tienen derechos políticos y civiles, pero la organización como tal, que no es coincidente con el frame institucional occidental, donde la igualdad ante la ley es un tema fundamental y la Sharia no entra por ningún lado, no son instituciones habilitadas para entrar en el juego democrático. Así es, sí. De acuerdo. De acuerdo. Oye, y 2 minutos nada más para que Patricio dé su opinión, pero este tema es como el tema religioso. O sea, tú, por ejemplo, no puedes ir a Arabia Saudita y pedir permiso para construir una iglesia, un templo cristiano, porque te van a decir que no. Bueno, ¿por qué le vas a dar autorización en suelo occidental para construir mezquitas una tras otra y que finalmente son madrazas de los salafistas? Eso es. Entonces, por la vía legal, una ley construida democráticamente, jurídicamente bien hecha, sí se puede impedir eso, sí se puede, pero no con estas medidas. Claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Patricio. Sí, yo creo que una gran responsabilidad del mundo occidental y particularmente del mundo europeo, que bajó las cruces de las salas de clase, permitió todo este fanatismo sin límite y no le puso coto de manera firme y determinada, y que ha implicado todas estas expresiones desmesuradas de los musulmanes fanáticos que afectan la esencia del cristianismo de la sociedad cristiana occidental. Así que yo creo que ha sido un pecado del mundo occidental no impedir estos excesos. Pero yo no quiero terminar el programa sin referirme a la visita en el día de mañana de Donald Trump a China. Vamos a tener que esperar qué resultados tiene esa visita, porque tiene incidencia en lo que se refiere a la guerra con Irán, el Golfo de Hormuz, la inteligencia artificial y de la tecnología, la conversación sobre los aranceles. Yo creo que debemos, ojalá, esperar que tenga un buen resultado y una presión americana sobre el gobierno chino, de manera de que finalmente se ponga término a la guerra en Irán. Oye, buena observación esa. Tú sabes que de acuerdo a la norma de la Cancillería china de Exteriores chino no se dijo nada con respecto a la visita de Trump. Recién se confirmó ayer. ¿Ah? Qué impresionante. Yo la verdad que al tema chino yo le temo. Yo creo que no lo veremos nosotros, lo verán los hijos, quizás lo van a ver los nietos, pero va a haber un cambio de paradigma absoluto en este mundo. Así como los grandes imperios desaparecieron, desapareció Roma, desapareció el Imperio Español, desapareció el británico, desaparecieron los mismos griegos, los otomanos. Va a llegar un minuto en que Estados Unidos de alguna u otra manera va a tener que cederle espacio, espero que no, a China, porque China avanza, como no respeta nada, como no hay libertad, no hay democracia, puede hacer todo lo que quiera, pues, sin duda. Claro, es que ahí hay que utilizar buena norma jurídica, cerebros pensantes que además piensen en el futuro de Occidente, siempre que entiendan lo que es la batalla de las culturas occidentales contra el Oriente. Es que si no entienden no van a hacer nada. Claro. Ya, nos dijo don Enzo Alvarado que tenemos que irnos. Así es que a Eugenio y Enzo, auditores, será hasta el próximo martes. Para don Patricio Schiavetti nada de próximo martes, porque nos va a dejar votados. Así es que nos vemos. Buena semana a todos. Igualmente, buena semana. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG,
Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.